Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento vamos a hacer una pausa por el día de hoy en los estudios que hemos estado haciendo sobre el libro de Génesis. Y vamos al capítulo 4 del libro de Hechos y vamos a tener una lectura que yo creo que la vamos a comenzar un poco antes, del capítulo 3. Ustedes saben que Hechos de los Apóstoles, que realmente debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, nos relata los arbores, el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Después del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Y fue Pedro precisamente, el apóstol Pedro, quien abrió las puertas del cielo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo a aquellos que estaban en Jerusalén predicándole el Evangelio de la salvación, de la gracia en Cristo Jesús. Bien, el hecho es que Pedro tiene un discurso que improvisa de un momento a otro cuando se cuestionan sobre la aparente locura que tenían los apóstoles, porque recuérdense que estaban ahí reunidos los apóstoles junto con otros discípulos y de un momento a otro cada uno comenzó a hablar en lenguas diversas. Y esto fue la manifestación, estos idiomas diferentes que ellos hablaban de sus lugares de orígenes, pues fue la manifestación de la presencia del Espíritu Santo entre ellos. Había ahí personas de diferentes lugares hablando diferentes idiomas. Y algunos pensaron, esta gente está borracha, están locas, ¿verdad? Hablando disparate, hablando cosas que no entendemos. Sin embargo, el apóstol Pedro se pone en pie y anuncia que esto no es otra cosa que la manifestación o el cumplimiento de la promesa del Señor. Promesa que había hecho desde el Antiguo Testamento del Espíritu, y a partir de ese momento, por así decirlo, se inicia la época de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la era apostólica. La iglesia en Jerusalén comienza a crecer rápidamente. El primer día que el apóstol Pedro predica, en el capítulo 3, versículo 41, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, predicaron y ese día 3,000 personas hicieron profesión de fe en Jesucristo, se arrepintieron. ¿Tienen sus Biblias? Ustedes vieron que los niños tenían una Biblia que les habíamos regalado, Exhórtenlos a leerla y a marcarla, y márquenle los padres los versículos importantes ahí en la Biblia, los que ellos vayan leyendo. Es bueno que comiencen los niños leyendo el Evangelio de San Juan, es el que yo recomiendo. En este caso estamos en Hechos, si ustedes tienen su Biblia, me dijeron, ¿verdad? ¿Tienen sus Biblias abiertas? En Hechos capítulo 3, fíjense en el versículo 38, capítulo 2, versículo 38, desde el versículo 36. Cuando Pedro termina su primer discurso, ¿lo tienen? ¿Están despiertos? ¿No se han cansado? Estamos comenzando. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es en ese contexto que dice que recibieron sus palabras 3,000 personas y ellos estaban, versículo 42, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, en el capítulo 3 nosotros vemos que hay una segunda oportunidad en la cual Pedro tiene, por así decirlo, una exposición, una prédica, un discurso, un sermón sobre los habitantes de Jerusalén. Todas esas cosas sucedieron prácticamente una seguida de la otra. Y es a raíz del hecho de que en el capítulo 3 comienza diciendo que ellos subieron al templo y ahí se encontraron con una persona que era coja de nacimiento. Este cojo de nacimiento, que todo el mundo lo conocía porque siempre cuando iban al templo se encontraban con él, de un momento a otro tienen un encuentro con Pedro que va ya subiendo junto con Juan, y Pedro y Juan en el nombre del Señor Jesucristo le ordenan que se levante y que ande. Esto fue muy notorio, dice el versículo 8 del capítulo 3, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea que sucedió un milagro que llamó la atención a toda la comunidad. Y toda la comunidad en consecuencia pues comienza a alabar a Dios por esto que había sucedido, y en consecuencia Pedro aprovecha la oportunidad para dar de nuevo el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Fíjense que en el versículo 12 del capítulo 3 dice: viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
el Dios de Abraham, versículo 13, ¿lo tienen? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, hablando del cojo, ¿verdad? Y dice, así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. O sea que Pedro vuelve y predica de la misma manera, diciendo: es necesario que ustedes se arrepientan y se conviertan y reciban a Jesucristo, el que fue a los cielos, pero va a volver precisamente conforme lo prometió. Y aquel que fue entregado por nuestros pecados, que ustedes mismos ofrecisteis llevándolo al Calvario, pero que sin embargo Dios le ha resucitado de los muertos. Y predica a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado completamente, advirtiendo que es necesario un arrepentimiento y una conversión. En el capítulo 4, que es el que nos ocupa a nosotros, vamos a concluir en la lectura con una verdad trascendental, y así he llamado o titulado el mensaje de esta mañana: una verdad trascendental. Voy al capítulo 4. Ok, vamos a leer. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien, hermanos, estamos hablando en esta mañana de una verdad trascendental.
Y la verdad trascendental es el enunciado que nosotros vemos aquí, que claramente está en el versículo 12, cuando dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La conclusión de todo el discurso de Pedro es este: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El milagro de la curación del cojo había sido notorio y era la oportunidad ideal que tenía Pedro para predicar. Muchas veces nosotros, teniendo oportunidades que el Señor nos presenta por delante, no las aprovechamos, pero Pedro no estaba en otra cosa sino en dar el mensaje de salvación a la nación de Israel. Y precisamente aprovecha la coyuntura, la situación, y da todo un discurso predicando en este pórtico de Salomón. Y fíjense que con una presencia del Espíritu Santo y un poder fantástico, fabuloso, increíble. O sea, escuchan las personas y se convierten al Señor Jesucristo. En un par de días, de un momento a otro, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén tenía más de 5,000 creyentes. Dicen que solamente los hombres eran 5,000. Como nosotros vemos que dice el texto nuestro, en los versículos que van del 1 al 3. Fíjense que en el versículo 4, precisamente del capítulo 4 lo dice, que creyeron y el número de los varones eran solamente como 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños que estaban ahí, que no se tomó contabilidad de ellos. El hecho es que comienza una persecución desde los arbores, desde los inicios de la iglesia, de parte de los religiosos judíos precisamente. Y los saduceos fueron los primeros que comenzaron con esto. Los saduceos eran un grupo que eran minoritario dentro del concilio, pero que sin embargo tenían una gran influencia porque era la clase aristocrática dentro de los judíos. A ellos les había molestado precisamente el milagro que habían hecho los apóstoles, o el Señor a través de los apóstoles, cuando ese cojo de 40 años con el testimonio de haber nacido cojo, de un momento a otro estaba saltando y glorificando a Dios. Y ellos tenían un celo tremendo. En primer lugar, eran personas que no tenían la autoridad. Pedro y Juan eran simplemente pescadores, o sea, personas del vulgo, como le llamaban ellos. Y de un momento a otro están ellos predicando un evangelio nuevo, están predicando en el nombre de alguien que se llama Jesucristo y anunciando arrepentimiento. Y no solamente eso, sino que con coraje y con valor, indicándolo, señalándole a ellos precisamente el pecado que habían cometido, entregando al autor de la vida, a Jesucristo, a la muerte. Pero al mismo tiempo testificando de que Dios había hecho la obra de levantarle entre los muertos y que también de eso ellos eran testigos. Entonces, estos saduceos celosos, que por cierto no creían en la resurrección de los muertos, la negaban absolutamente, estaban tratando de que no se armara ningún tumulto como consecuencia de que ellos lo que les convenía es mantener el statu quo. Ellos se llevaban bien con el Imperio Romano y cuando se hablaba de Mesías estaban hablando de alguien que podía establecer un nuevo orden, una revolución. Y por eso ellos no querían oír en absoluto nada que tuviera que ver con este supuesto Mesías o este supuesto Salvador o este Redentor, Cristo Jesús. La iglesia fue perseguida desde el mismo inicio, pero sin embargo comenzó a crecer paralelamente, multiplicándose exponencialmente desde los inicios, con el mensaje mismísimo de siempre, que es necesario arrepentirse y convertirse a nuestro Señor Jesucristo, lo que le hemos enseñado a los niños durante esta semana, entregándole su corazón, pidiéndole que perdone sus pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario, el cual se ofreció para precisamente expiar, pagar por el pecado del mundo. Fíjense que entonces el Sanedrín, que estaba por lo general compuesto por los sacerdotes por un lado, lo que se conocían o se nombraban como gobernantes, igual que por los ancianos, los escribas y los doctores de la ley, todos ellos estaban confabulados, por así decirlo, de manera tal de que evitasen o tratasen de coartar el hecho de que se siguiese predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque cada vez que se predicaba el mensaje de Cristo, lo que se estaba era en cierta manera señalándolos a ellos mismos como asesinos del Mesías. Y consecuentemente esto los inculpaba tremendamente. El mismo Sanedrín se había condenado y Pedro se veía condenado y Pedro se estaba arriesgando la vida, porque el Sanedrín que estaba ahora mismo diciéndole a Pedro y a Juan: os prohibimos que ustedes hablen en el nombre de Jesús, es el mismo Sanedrín que había llevado al Señor Jesucristo a la muerte, que había utilizado todos sus recursos, prácticamente chantajeando a Pilatos para que finalmente lo llevasen al Calvario.
Pedro da un mensaje que es conciso y que es muy contundente. Un mensaje que, según dice el versículo 8 aquí, fue dirigido por el Espíritu Santo en plenitud. Dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando comenzó a predicar este mensaje, dirigido precisamente a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. O sea, a la élite religiosa de la época. Y este mensaje se basaba en una evidencia que ellos no podían negar. Un milagro que había sucedido. En el versículo 9 hace referencia a Pedro a eso. Ustedes nos están cuestionando sobre el hecho de que Dios ha sanado a un hombre que estaba enfermo. Ellos no podían negar, el hombre estaba enfermo y ahora no estaba enfermo. Era una evidencia completamente contundente. Pero además de esto, este mensaje que da Pedro es un mensaje que exalta el nombre de Jesús de Nazaret y que sobre todo, proclama la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. En el versículo 10 específicamente dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Una vez más, pone, por así decirlo, el dedo en la llaga. O sea, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero él no está muerto, él vive. La iglesia estaba consolidándose sobre un mensaje central. Cristo es el fundamento, es la roca, es un Dios vivo, precisamente el que estaba siendo, por así decirlo, presentado por los apóstoles para que los hombres procediesen a un arrepentimiento y una conversión sincera. Pero fíjense que en todo esto, él descalifica a los religiosos. Y cuando en el versículo 11 le dice que ellos desecharon la piedra angular que representaba a nuestro Señor Jesucristo, y declara entonces la verdad más importante en el versículo 12, cuando luego de decir: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Esta es la declaración más gloriosa, más absoluta y más importante, más trascendental, que trasciende, ¿verdad?, a través de los años y de los siglos, y que nosotros bien hacemos en hacerle mucho caso. En cuanto a esta declaración, vamos a ver varias cosas. La primera cosa que vamos a ver, hermano, es que contiene la exclusión más absoluta. En segundo lugar, vamos a ver que presenta la necesidad más prioritaria. En tercer lugar, vamos a ver que contiene la dádiva insustituible, que también participa la inclusión más comprensiva, y además de esto que contiene la posibilidad más gloriosa. Yo sé que ustedes están ya un poquito cansados por el hecho de que se ha extendido mucho la introducción del culto, pero sin embargo yo quiero que hagan un esfuerzo en concentrarse ahora en estas aseveraciones. Todo esto tiene que ver con el análisis de una verdad que es trascendental, la que tiene acá, la que presenta el apóstol Pedro cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo primero que decimos, y ahora es cuando entramos en sí en el mensaje, es que esta declaración contiene la exclusión más absoluta. Dice: en ningún otro. Y cuando dice ningún otro, ¿significa qué? En ningún otro. Y esto es excluyente completamente, es completamente excluyente. Algunos dicen: bueno, todos a nuestra manera y conforme a nuestra cultura y nuestra época y nuestra enseñanza adoramos a un mismo Dios. No, eso es una blasfemia. Los budistas, los mahometanos, no adoran al mismo Dios que adoramos nosotros. Claro que no. Los que adoran a Krishna y los que adoran a Brahma o a Vishnu o a Shiva, todos estos son dioses asiáticos, no adoran al mismo Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. La Biblia dice que Cristo es uno con el Padre, es un Dios único, y con el Espíritu Santo. Y los que adoran a Buda, a Mahoma, a Krishna, a Vishnu, estos no están adorando al verdadero Dios. Consecuentemente, esta declaración excluye completamente a todos los dioses asiáticos, como también excluye completamente a todas las divinidades del sintoísmo y a los dioses del taoísmo. Y tú dirás: pero millones y millones de personas es a esos dioses que adoran. Millones y millones de personas necesitan el evangelio, necesitan conocer la verdad, porque esta verdad es la verdad trascendental, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre.
Consecuentemente, hermanos, aquellos que están adorando a los espíritus, aquellos que practican la adoración a los demonios, como hace el vudú, dice, estos están excluidos completamente, como excluye también a Joseph Smith con su Ángel Moroni, al mormonismo, como excluye también a los sabatistas con Guillermo Miller y con Elena G. de White, como excluye también a Russell con los Testigos de Jehová, como excluye a Sun Myung Moon y a sus momis, como excluye completamente a todo tipo de santo o de intercesor, vírgenes, niños, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de Cristo que en particular tú puedas tener. O sea, eso excluye también al Cristo de Vallaguana. Tú dirás, bueno, pero yo he creído siempre en el Cristo de Vallaguana, yo he creído siempre en la Madonna bueno, pero están excluidos, porque en ellos no hay salvación. Y no hay salvación porque sencillamente la palabra de Dios lo confirma cuando en esta declaración trascendental el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y eso es excluyente absolutamente. Cristo es el único Salvador. El único que entregó su sangre, su vida, que vino, dejó su gloria para venir a salvar a una humanidad perdida. Los demás no. Los demás fallecen, están en una tumba o en las mentes creativas de demonios. Pero de ninguna manera pueden salvar a los hombres. Esta declaración, en primer lugar, es algo completamente excluyente. Excluye a todo otro tipo de Dios, ídolo, todo otro tipo de adoración. No se justifica a la luz del hecho de que en ningún otro es posible ser salvo. Pero además de esto habla de algo que es prioritario, que es la salvación. Muchas veces nosotros subestimamos esto. Pero la vida es breve, la vida es muy breve. Santiago dice que nosotros no sabemos lo que va a ser de mañana, que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y que luego se desvanece. Y según van pasando los años nos damos cuenta de que ciertamente es así cuando decimos parece que fue ayer. Y de verdad parece que fue ayer. Y en términos reales, nuestra vida es algo muy breve, sobre todo en función de la eternidad de un Dios que es eterno. Y nosotros sabemos que es inminente el hecho de que nosotros vamos a morir. En el Salmo 90, cuando Dios habla de esto, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de ti, delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la tarde florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Así es la vida de nosotros. O sea, sencillamente para Dios 1000 años es como un día, pero en función de nosotros, nuestra vida es algo tan breve como la flor que un día tira la hierba y al otro día está completamente seca. Es algo que aparece en un momentito y que rápidamente se va. Y es una realidad. Por eso, cuando dicen ningún otro hay salvación, es porque los hombres debemos procurar la salvación como nuestra prioridad más necesaria. Muchas veces tendemos nosotros a soslayar este énfasis. Pero hay una realidad, hay una realidad de un juicio, Dios va a juzgar a los hombres. En la palabra de Dios, en el capítulo 9 de Hebreos, dice que está establecido que los hombres mueran una vez. Y después de esto, el juicio de Dios sobre ellos. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. No hay una segunda oportunidad. Es mentira. Cuando dicen, no, que yo voy a ir y que yo voy a reencarnar y que yo voy a regresar, todo eso es basura, es mentira, eso son doctrinas demoníacas, esos son engaños del diablo. La palabra de Dios dice que se muere una vez y el tiempo de la vida es el tiempo que nosotros tenemos para nosotros ser salvos, porque después de muerto no hay misa que sirva, no hay ningún tipo de ritual, no hay ningún purgatorio por el cual pasar. Todo lo que espera es la presencia de un Señor que abre sus brazos o la separación de Él para ir a parar en el lago de fuego, en el infierno. Por eso es tan importante que nosotros enfaticemos la prioridad que tiene el ser salvos. Y ustedes se dan cuenta que de una manera u otra los predicadores terminamos siempre en el monotema, en el único tema de que hay que arrepentirse y hay que convertirse. Pero fíjense que no estamos otra cosa que duplicando lo que el apóstol Pedro hizo. Vemos que de un día para otro, una vez y otra vez, el mensaje es el mismo. Así que arrepentidos y convertidos.
Porque necesitamos arrepentirnos y convertirnos para que venga de parte del Señor el perdón y la salvación que solamente Él puede dar. Porque es el único Salvador. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En ningún otro hay salvación. La salvación es prioritaria. Es prioritaria por el hecho de que nuestra vida es breve. Es prioritaria por el hecho de que la muerte está ahí al doblar de la esquina. No sabemos cuándo va a llegar. Y luego de eso no hay oportunidad, porque luego solamente nos queda presentarnos delante del juicio de Dios. Pero hay otra cosa por la cual también nosotros tenemos que enfatizar y reflexionar sobre la prioridad que tiene el hecho de que seamos salvos hoy. Y es el hecho de que si por una razón u otra Dios determina que se acabaron nuestros días y no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hemos sido salvos, nos vamos a perder por una eternidad en un lugar donde dice la Escritura que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Estamos hablando de tormento eterno. La Biblia habla tanto del infierno. Tú no crees en el infierno, Jesucristo creía en el infierno. Una vez y otra vez Él hizo referencia. Estas palabras que yo estoy citando son de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 9, versículo 24. Cristo creía en el infierno. No solamente eso, Él dice, yo tengo las llaves del infierno, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? Y nadie sale de ahí luego que por negar a Cristo, por rechazar el amor de Dios manifestado en la salvación que Cristo gratuitamente ofrece, se ha enviado precisamente a este lugar de tormento eterno. El temor al infierno debe ser algo que nos haga reflexionar sobre la inminente prioridad de ser salvos y ser salvos hoy. Y además de esto, por la perspectiva del cielo, que es la contraparte. No solamente el hecho de que si no somos salvos vamos a perdernos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por el juicio de Dios y el juicio de Dios nos va a condenar, por cuanto no va a haber nadie que sea intercesor, nadie que saque la cara por nosotros, solamente nuestro propio pecado nos va a condenar. Cristo no va a estar ahí para salvarnos si antes no nos arrepentimos y no nos convertimos de todo corazón a Él. Pero además de esto, no es solamente lo que va a suceder, sino lo que no va a suceder. Y lo que no va a suceder, ¿saben qué es? Que no vamos a estar en el cielo con el Señor. Y es interesante la perspectiva del cielo. En 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, dice que está escrito que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. O sea, cosas fabulosas, maravillosas, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y no es solamente el hecho de que vamos a parar en el infierno, sino que nos vamos a perder de pasar el resto de nuestra eternidad, porque somos eternos. Todo no termina en la tumba, todo lo contrario, ahí es donde comienza la eternidad. Y vamos a perder la oportunidad de pasar toda una eternidad en el reino de los cielos. Nada es más importante en esta vida que ser salvo. No, que lo más importante es la salud, que si hay salud hay todo. No, lo más importante es la salvación. Lo más importante es la salvación y en ningún otro hay salvación sino en Cristo. No, pero que es importante también que nosotros seamos personas de bien y que ayudemos a los demás. No, lo más importante es que tú seas salvo. Eso es lo más importante, porque Cristo no vino para hacerte una buena persona. Cristo vino a pesar de que tú eres una mala persona a salvarte. No, pero que lo más importante es que nosotros nos preparemos y tengamos la capacidad de ser una persona proactiva, que hagamos el bien, que nos convertamos, por así decirlo, en personas de bendición para la humanidad. No, eso no es lo más importante. Toda la gloria del hombre pasa, dice la Escritura. Toda la gloria del hombre pasa, como la flor de la hierba, que florece por un tiempo y luego termina simplemente cayendo. Nada más hay que estudiar la historia y nos damos cuenta que es así. Nada es más importante en esta vida que el hecho de que tú seas salvo. Hermanos, amigos míos, el Señor Jesucristo dijo, porque de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo, si lo logra todo en esta vida y se pierde su alma. Eso dijo Cristo. ¿De qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Dice, y se pierde su alma. No podrá dar ninguna recompensa por su alma. Absolutamente no podrá hacerlo. Nada en esta vida es más importante que el ser salvo. Nada es más importante para tus hijos que sean salvos, que el Señor los tome y que los salve. Y es una decisión soberana de Dios, delante de lo cual nosotros no tenemos méritos ni otra cosa que hacer sino que suplicar. Señor, te presentamos a nuestros hijos, tómalo para ti, sálvale.
Es una declaración trascendental, sin lugar a dudas. En primer lugar, porque excluye a todo lo demás. No hay otra alternativa. Todos los caminos van a Roma. No, todos los caminos no van a Roma. O si van a Roma, pero al cielo no. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Excluye cualquier otra posibilidad. Dice, porque solamente en Él podemos ser salvos. Y esta es la prioridad que debe estar en cada uno de nosotros. Si no es tu prioridad, si lo estás posponiendo, si lo estás dejando para después, si no te acabas de entregar, arrepentirte y convertirte, como le decía, si le urgía a Pedro, aquellos que eran sus interlocutores, primeramente al pueblo y luego a los propios sacerdotes, al propio concilio, al propio Sanedrín, entonces sencillamente tú no estás clara en cuanto a tu real necesidad. Pero lo primero que tú necesitas es el perdón, la comunión con Dios, la salvación de tu alma. En tercer lugar, esta verdad trascendental contiene la dádiva insustituible, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, porque habla del nombre del Señor Jesucristo. Este nombre, el nombre de Cristo, el nombre en el cual podemos ser salvos, es un nombre delante del cual los demonios lo oyen y tiemblan. Y no solamente eso, sino que si tú dices, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, sí, está bien, perfecto. La Escritura dice que los demonios también creen en Dios, dice, y tiemblan. Y de hecho nosotros vemos eso. Nosotros vemos que cada vez que el Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, se enfrentaba a los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijos de David? Has venido a atormentarnos. Le temen al Señor Jesucristo, le temen a Dios, porque sabe que su tiempo está contado y que su juicio no espera. Pero el énfasis no está en el hecho de los demonios, sino en el hecho de que hay un nombre. Hay un nombre. Cuando una persona quiere ampararse, apela a alguien, ¿verdad? Y dice, yo soy hijo de fulano de tal, yo soy amigo de menganito, yo soy, ¿verdad? Y relaciona quién él es a un nombre. Y muchas veces transforman eso, sustituyen esos nombres por títulos. Pero hay un solo nombre. Hay un solo nombre de quien dice la Escritura que Dios le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Ahora cuando veía a los niños aquí, y seguro que lo iba a hacer luego, pero lo voy a hacer ahora, voy a utilizar mi autoridad pastoral para hacerlo. Me excusan, yo nunca apelo a eso. Pero muchas veces los niños decían que hemos aprendido de Dios. Sí, es correcto. Si hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando exactamente de Dios, no de otra persona, de Dios. Dios encarnado, Dios hecho hombre. Pero cuánto me hubiera gustado a mí que el nombre que hubiera salido de los labios de los niños fuera Jesús, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el nombre de Jesús, el nombre que fue puesto sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso tenemos que enseñarle que Dios, sí, pero es Jesús específicamente. ¿Y saben por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El nombre de Jesús, Jesucristo. Nombre que tiene, que solamente el nombrarlo implica toda la divinidad en Él. Toda la divinidad comprendida en Él. Es el nombre que está sobre todo nombre en este siglo y en el venidero también. Es un nombre excelso, un nombre sublime, un nombre glorioso, el nombre a quien cantamos. Cristo, nombre glorioso, ciertamente. Es un nombre que cuando se menciona, las ventanas de los cielos se abren y se derraman en bendiciones. Este es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un nombre que cuando apelamos a Él en oración, sencillamente la misericordia de Dios es derramada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes ven que los cristianos siempre pedimos al Padre llenos del Espíritu Santo, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es el nombre del Señor Jesucristo precisamente el que abre las puertas del cielo y de la misericordia y extiende los brazos de Dios. Este es el nombre que se constituye en una especie de contraseña, santo y seña, clave, para que nosotros podamos abrir, o ver cómo se abren, mejor dicho, las puertas de los cielos delante de nosotros. Es aquel nombre mediante el cual nosotros vamos a poder ver cómo precisamente, a pesar de ser pecadores, por el simple hecho de habernos arrepentido y confiado en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a ver los cielos abrirse y a Cristo
viniendo por nosotros. Hermanos, es el nombre cuya sonoridad, como dice la Escritura, hace que los ángeles se sonrían, que los habitantes de la gloria del cielo tengan gozo en su corazón en cada ocasión en la cual un pecador se arrepiente invocando el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hay gozo en los ángeles del cielo cuando un pecador dice, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, salva mi alma. El nombre de Jesús es una verdad trascendental, sin lugar a dudas. Excluye cualquier otra posibilidad. Por otro lado, enfatiza la prioridad que tenemos. Debemos ser salvos hoy. Es más, hoy no, ayer. No sabes lo que has perdido y no sabes el riesgo tan grande que te has tomado posponiendo una vez y otra vez tu entrega al Señor Jesucristo. Tu clamor a Él para que si Él quiere y tiene misericordia de ti, te perdone y te salve. Porque tú crees que depende de ti, pero no de ti. Depende de su misericordia y de su gracia. En cuarto lugar, y ya estoy casi concluyendo, esta expresión contiene la inclusión más comprensiva. Voy a explicar lo que quiero decir con esto. Fíjense que dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado ¿a quiénes? A los extraterrestres, ¿verdad? No, a los hombres, a los hombres. Y cuando dice los hombres, incluye a todo el mundo, abarca a todo ser humano. Dios no hace acepción de personas. Todos los hombres están involucrados en esta necesidad y esta oportunidad que tiene de recibir a través del Señor Jesucristo la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. No excluye a ningún país, no excluye a ninguna raza. No es una cuestión de un sector del globo. Es toda la humanidad, todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar, aun aquellos que murieron antes de que nuestro Señor Jesucristo se encarnase, han sido salvos por fe en Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Cristo es el único Salvador de los creyentes. Cristo es el único Salvador de aquellos que por fe han decidido dar a Dios el lugar que le corresponde en sus vidas. Y esto es interesante porque incluye, vuelvo y repito, a todo país, a todo pueblo, a toda raza, a toda lengua y a toda cultura. Incluye a los varones, incluye a las hembras, también a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, incluye a todo el mundo. Dice simplemente en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres. Y los hombres es genérico. Nos habla de todos nosotros, todos los seres humanos, todas las criaturas de Dios, todos aquellos que hemos sido creados por Dios. Por esto es tan importante que el mensaje llegue a todas partes. Es importante porque este mensaje incluye también a los incrédulos. Este mensaje incluye también a los impíos, incluye a los paganos también. Ninguno tiene ninguna posibilidad de ser salvo si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vuelvo y repito una vez, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay ninguna persona que sea tan buena que no necesite ser perdonado por Dios, que no necesite invocar a Jesucristo, como no hay ninguno tan malo que no pueda ser salvado por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús somos salvos. Esto te incluye a ti también. Tú eres un ser humano. Yo no estoy predicándole a los espíritus. Estoy predicándole a vosotros, seres humanos, pecadores, así como yo. Así como aquellos a los cuales apelaba Pedro cuando hablaba al alto Sanedrín religioso de entre los judíos, los conocedores del verdadero Dios. Así como le hablaba a la prole, a la multitud, al pueblo. Y les decía, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque este Jesús al cual vosotros crucificaste, Dios le levantó de los muertos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Concluyo diciendo lo siguiente en cuanto a esta aseveración o esta verdad trascendental. Además del hecho de que excluye toda otra posibilidad, toda otra divinidad, toda otra creencia. No hay en ningún otro salvación. También, además de que es algo que enfatiza la prioridad que tenemos y que muestra la dádiva insustituible que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además de todo esto, de que va dirigido a todo ser humano, contiene la posibilidad más gloriosa. ¿Y saben cuál es esa? La de ser salvo. La de ser salvo.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Poder ser salvo, pero poder ser salvo ¿de qué? ¿De qué? ¿Poder ser salvo de qué? Oh, yo tengo una lista aquí de cosas. Poder ser salvo, ¿saben de qué? Como dice la Escritura, de esta perversa generación. Viene juicio sobre este mundo. Todos los días nos lamentamos de las cosas que vemos. Se van a poner peor, porque es una generación maligna y perversa, la cual está condenada al juicio de Dios. Y a menos que apelen a la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, puedan ser salvos, van a ser juzgados y condenados y destruidos como parte de una generación maligna y perversa. Y así lo designa claramente la Escritura. O sea que la primera cosa es ser salvo ¿de qué? Bueno, ser salvo de esta generación, salvo de toda maldad. Nosotros los cantamos un himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Pero salvos también, ustedes saben de qué, de vivir una vida sin esperanza, sin Dios en el mundo. El incrédulo, el que no tiene a Cristo en su corazón, está viviendo y tú te preguntas, ¿para qué vive? ¿Cuáles son sus expectativas? Cuando haya logrado tener sus graneros llenos, cuando diga, bueno, ahora alma mía, reposa, regocíjate, no va a ser otra cosa que un gran necio, porque si esa noche vienen a pedirle su alma, dice, ¿de qué servirá todo lo que haya logrado en la vida? Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos a Cristo y tenemos nuestra vida tocada por su poder, y hemos hecho de Él no solamente nuestro Creador, sino nuestro Dios y nuestro Padre por medio de la fe en Jesucristo, entonces tenemos una vida con Dios y llena de esperanza. Sabemos que todo no termina en una tumba, algunos pies bajo el cielo, bajo la tierra. Todo lo contrario, sabemos realmente que es el inicio de una eternidad gloriosa. Entonces, ¿es salvo de qué? La posibilidad más gloriosa, lo dice esta declaración, que podamos ser salvos precisamente de esta perversa generación, salvos sin lugar a dudas de vivir una vida inútil, fútil, sin esperanza. Pero salvos también, ustedes saben de qué, del juicio venidero, el juicio venidero, la condenación que pende sobre toda carne, o sea, cada carne, cada ser humano va a tener que presentarse delante de Dios. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y cuando tratemos de justificarnos, nuestras obras serán como trapos de inmundicia delante de Dios. Basura. Y cuando digamos, pero yo hice algo bueno, dirá el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Salvos del juicio. Señores, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero la manera como vemos que reaccionan en las imágenes de los tribunales cuando una persona es descargada, y qué bendición es saber que el Señor nos ha salvado, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Qué bendición saber que hemos sido salvos del juicio que pende sobre toda la humanidad. Pero no solamente eso, salvos para una nueva vida de comunión, una nueva vida de paz, de esperanza, de gozo interior, de paz espiritual. Nadie sabe lo que se pierde hasta que no lo tiene. Nadie sabe de lo que se pierde hasta que no lo tiene. Los creyentes damos gracias a Dios porque tuvo misericordia, porque sabemos que inmerecidamente nos llamó, nos salvó, nos justificó, nos perdonó. Sabemos que lo tenemos ahí como nuestro Padre, que vela de nosotros, que cuida de nosotros, que nada nos separará de Él. Los creyentes estamos gozosos por todo esto, pero sobre todo hay un sentimiento de una paz interior, del sabernos nosotros cuidados, guardados, y esto no produce un gozo y una paz espiritual que no comprende el mundo, que no lo pueden comprender los demás, Entonces, ¿salvos de qué? Salvos de una condenación para vivir una nueva vida de comunión con Dios. No es lo mismo vivir sin Dios y sin esperanza que vivir con Dios, en Dios y para Dios. Y esta es la diferencia entre la vida de un creyente y la del que no ha sido salvo todavía. Pero finalmente hay otra cosa más en cuanto a esta declaración gloriosa, ¿no?
Y es el hecho de que ser salvo significa ser salvos para la vida eterna. Salvos para vida eterna, para poder entrar en la vida eterna. Porque aquel que no sea salvo en esta vida no conocerá la vida eterna. No conocerá el reino de los cielos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Pero en Cristo sí lo hay. Y la pregunta es la siguiente. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Porque todo lo demás es pura religión. ¿Eres salvo? El Señor te salvó, joven. Eso es lo más importante. Eso es lo prioritario. Eso es precisamente lo que necesitamos. Y a partir de ahí entonces hablemos. Y es algo que sencillamente está disponible porque ya Cristo pagó por ti, por tus culpas y por tus pecados. Por los míos también. Y todo lo que tenemos que hacer es lo que Pedro le decía a toda la nación de Israel, incluyendo los sacerdotes y religiosos. Arrepentidos y convertidos de todo corazón para que sean borrados tus pecados y para que Jesucristo venga a tu corazón y te dé refrigerio a tu alma. Y esa es la invitación de esta mañana. Yo voy a pedir que todos arriba en la segunda planta y en la primera planta inclinemos nuestros rostros, cerremos los ojos, nos concentremos ahora en orar al Señor, porque voy a hacer una invitación que no suelo hacerlo, pero hoy la voy a hacer. Y es una invitación ahí en el lugar donde tú estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro delante de Dios y dile: Señor Jesús, yo entiendo que tú eres la única posibilidad, que tú eres el único que tienes el poder, que tú eres el único que vives para siempre, que tú eres el único Dios verdadero que puede salvarme. Entrégale tu vida, pídele perdón. Pídele perdón, que Él sabe bien de tu pecado. Él sabe de tus iras, Él sabe de tu egoísmo, Él sabe de tu mentira, Él sabe de tus infidelidades. Él sabe todo eso. Él sabe de tu promiscuidad. Él sabe de todo eso. Él nos conoce. Pídele perdón, ponlo a sus pies en la cruz del Calvario. Pídele que dé una nueva vida a tu alma, que salve tu alma. Recuérdate que solamente en el nombre de Jesucristo es que podemos ser salvos. Señor Jesús, esta mañana te rogamos a ti, Señor, que tú tengas misericordia de todos nosotros pecadores, Señor, y que tú, Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados. Queremos pedirte, Padre, que hoy sea día de salvación para aquellos que han pospuesto el encuentro contigo, con tu Hijo Jesucristo. O por aquellos que han desechado, Señor, porque han tenido otra prioridad, lo más importante, la salvación de su alma, Señor. Te rogamos, Señor, que en este momento, si es tu voluntad, Señor, tú tengas misericordia de todos aquellos que han invocado tu nombre para ser salvos. Y te damos gracias, Señor, por el testimonio de estos niños, Señor. Sabemos que tú obras en lo interior, en el corazón. Ellos han confesado con sus bocas que Jesús es su Señor y han creído en su corazón, en el hecho de que Cristo Jesús es poderoso para darle salvación y vida eterna, porque Él mismo se levantó de los muertos. Oh Señor, concede en esta mañana la salvación de nuestras almas. Te pedimos, Padre, tu bendición y que nos despidas con ella, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie y así vamos a poder cantar un himno.